Estamos en la semana 2. Buenas noches, docente. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Supongo que estábamos hablando de la Odisea, ¿no? Han estado hablando de la Odisea. ¿Me confirman, por favor? Sí, muy bien. No sé si estará la Recién estaba profesora. empezando la clase, Miss. Ok, 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 ok. Muy bien, ahí está. ¿Se ve muy bien, chicos? ¿Se ve? Sí. Correcto. Sí, Sí, ok. Miss. ¿Estará por ahí la profesora Cintia? Ya se logró vincular. No sé si ustedes la ven. Aún no, profesora. Todavía no. A ver, muy bien. A ver, un momento, por favor. Bien, chicos, muy bien. Bueno, vamos a trabajar un poquito, reemplazándole un poquito a la profesora Cintia hasta que pueda subsanar los temas de su dispositivo electrónico, ¿no? Estamos acá para apoyarnos, somos un gran equipo. Bueno, en esta oportunidad la profesora creo que debe haberlas hablado un poquito la clase pasada de Homero, ¿no? Aquel personaje al cual se le atribuye las dos grandes epopeyas universales, tanto la Ilíada como la Odisea. Epopeyas, pues, que a lo largo de la historia, de la humanidad, del desarrollo literario, van a servir como fuentes bases para la creación de la literatura venidera, ¿no? Entonces, hablar un poquito de ello, de la Odisea, esta épica, ¿no? Es hablar, recordemos, que esta obra desarrolla después de la guerra con Troya, ¿no? Donde nos va a relatar cómo Odiseo o Ulises, rey de Ítaca, va a regresar a su país, a Ítaca, no va a regresar, pero en esa travesía, en ese regreso, en ese intento de volver con su familia, pues lamentablemente va a sufrir una variedad de situaciones pues adversas, ¿no? Que no por ahí no va, de alguna manera no va a ayudar, pues a que este héroe llegue rápido, ¿no? Otro de los temas también que nos relata aquí es el amor a la familia y también a la patria. Amor, pues, que él había dejado a Penélope, ¿no? A su fiel esposa, y también había dejado a su hijo Telémaco, ¿no? Recordemos que lo dice, empieza con la telematía, ¿no? Con la salida de Telémaco en busca a su padre, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Dentro de los rasgos formales que tenemos de esta obra literaria, estimados estudiantes, tenemos el género épico, que es de género épico porque relata pues las hazañas, las aventuras del héroe. Y en este caso el héroe es Ulises. Y de especie epopeya porque obviamente está ambientada dentro de un mundo de conflicto. Consta de 24 cantos o rapsodias y está escrito en versos hexámetros, ¿no? Eh, ¿Cómo se relata, pues, o cómo nosotros debemos tomar en cuenta ese mundo de Odisea, de esta obra tan magistral? Bueno, tenemos pues que Telémaco sale de su tierra para buscar noticias sobre su padre, ¿no? Pero en ese trayecto, este no logra obtener buenos resultados, ¿no? Ahora bien, para concentrarnos bien en la Odisea, ¿correcto? Vamos a ver ahí
que, como les decía, empieza con la telemaquia. ¿Qué viene a ser la telemaquia? Viene a ser los primeros cantos en la cual Telémaco sale en busca de noticias de su padre y quien lo guía en esa búsqueda es la diosa Atenea. Ahora, eh, la obra también nos va a relatar, ¿no? El narrador Homero va a pedirle pues a la musa, ¿no? Que relate lo sucedido con Odiseo después de terminar la guerra con Troya, ¿no? En la ciudad de Troya. Entonces los dioses se reúnen en asamblea y Atenea, que es partidaria de Ulises, que apoya a Ulises, ¿no? Para que éste retorne a su hogar, ya que lleva 8 años, imagínense, 8 años cautivo en la isla de la ninfa Calixto. Entonces, la propia Atenea, bajo la imagen de mentor, se convierte en mentor, aconseja a Telémaco, hijo de Odiseo, y Penélope a iniciar la búsqueda para hallar a su padre. Entonces es aquí donde Telémaco pues se reúne en la asamblea del pueblo en Ítaca, el hijo de Odiseo, trata pues de soliviantar, ¿no? De atender, de solventar la situación en la cual se encontraba su casa, porque su casa había sido invadido por los pretendientes, bien, para ir a buscar a su padre, ¿no? Donde pues un multitudinario grupo de hombres buscan pretender pues a su madre y apropiarse de las riquezas de Odiseo, no asumir el puesto de él. Hola, 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 Entonces, hola. ¿aló, Cintia? ¿Me ¿Cómo escuchas? estás? Sí, te escucho perfectamente, Cintia. Ay, muchas Sí, gracias, mi milagrito. Solo que ya ok. sé, ya con la reinicia, he entrado a la cuenta del tutor y creo que recién con la cuenta del tutor puedo ingresar a la sesión. Sí, efectivamente. Mira, no sé, ¿te acompaño con el compartir la diapositiva No, o con su tú? cuenta del tutor puedo compartir pantalla. Sí, entonces dejo de compartir. Estimada Cintia, ha sido todo un gusto haber colaborado contigo en estos minutos. Gracias, muchas Nos gracias, mis hemos quedado milagritos. en el argumento de la Odisea. Continúa, estimada. Nos vemos, chicos, un gusto. Ok, Chao, Miss. ok. Chao, Gracias, gracias, doctora. Miss. La Miss que nos ha compartido es nuestra Miss que es la coordinadora del área. Y pues como ella dice, estamos apoyándonos acá mutuamente. Vamos a continuar, chicos, con lo que viene a ser el tema de Odisea. Ya como la Miss justamente le estaba comentando, estamos hablando aquí de Odiseo. Recordemos nosotros que cuando hablamos de la Ilíada, hablábamos de la celebración de hechos heroicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos aquí a un Odiseo que es cautivo por Calipso. Calipso era una ninfa, por lo tanto era hija pues de Zeus. Ella se enamora perdidamente de este hombre, ¿ok? Ahora, Odiseo, a pesar de que Calipso le daba todo, porque le dio riqueza, le dio pues joyas, todo lo que un héroe podía necesitar. Sin embargo, Odiseo se sentía vacío. Dice que él en las noches se escapaba y ahí es que él añoraba, dice, mirando el mar, añoraba mucho Ítaca, ¿no? Porque él, si bien podía tenerlo todo, hasta dice que inclusive Calipso le prometió una vida inmortal, o sea, de que nunca muera. Él no quería más, solamente quería a su hijo y a su esposa Penélope, ¿verdad? Recordemos que Penélope era conocida como una de las mujeres más fieles de todas. No sé si habrán escuchado ustedes el por qué se le considera a ella como una de las mujeres más fieles. Entonces, es así que Atenea, al darse cuenta pues de que Odiseo estaba cautivo, va y le pide a Zeus que lo ayude a liberarlo. Zeus es así que toma la decisión, se deja convencer, porque recordemos que la guerra de Troya había dejado una división entre dioses. Es así que decide pues mandar a Hermes para que le diga a Calipso que tiene que ya soltarlo. Obviamente, pues esto no le gusta, uno de los tantos dioses que estaba inconforme con todo esto era Poseidón. Entonces lo deja libre, es más, le da hombres, le da todos los materiales para que él pueda construir un barco y regresarse a Ítaca. Sin embargo, pasa aquí algo. Recuerden que Poseidón lo odia, lo detesta. Ahora, la pregunta es ¿por qué?
Porque en una de estas tantas aventuras que había tenido Odiseo, ¿ya? Él había pues dañado a su hijo llamado Polifemo. ¿Quién era Polifemo? Polifemo era el cíclope, ¿ya? Era un cíclope, el cual pues él llega a engañar, porque recordemos que más allá de ser un héroe, Ulises era muy conocido por ser astuto, ¿ya? Él decía pues que lograba su destino con esta habilidad que tenía de ser de astucia, de pensar sobre los hechos. Mientras pues que estaba pasando toda esta situación, mientras que pues dice que Odiseo estaba saliendo al mar, se choca con Poseidón y pues Poseidón obviamente, porque recordemos que Poseidón es el rey de los mares, él limita, pues él dice no, él no va a llegar a Ítaca y pues hace que naufraga a una isla, ¿ya? Esta isla pues que vamos a encontrar aquí se llama la isla de los Feacios, ¿ya? Esta isla de los Feacios, ahí va a estar el rey Alcino. Dice pues que en esta isla prevalecían más las mujeres que los varones. Es más, los varones estaban bastante escasos. Entonces, imagínate, las doncellas habían salido pues al mar a recoger sus recursos y ven a Odiseo ahí, ¿no? Inconsciente. Deciden recogerlo, van y le dicen pues al rey, Alcino, que había un hombre y que este hombre pues estaba totalmente desorientado, ¿ya? Chicos, un dato importante de la obra, si nos damos cuenta, no inicia con las aventuras de Odiseo, sino inicia desde el medio y vamos retrocediendo. Por eso se le dice a esto un estilo cíclico, ¿ya? Estamos en el medio y vamos retrocediendo. Entonces, es ahí cuando el rey Alcino, pues, le da alimento, trata de que se recupere y él le parecía algo raro, porque si era una persona que naufraga, normalmente, ¿qué puedo encontrar yo? A un moribundo, una persona que no tiene, no, flaquito, no tiene ropa, pero él decía, este no es un moribundo, porque está gordito, está fuerte, tiene buena ropa, tiene, por lo que veo, por el desastre de su barco, ha tenido buenos recursos. Entonces, algo aquí es lo que debe haber, ¿no? Entonces, cuando se despierta Ulises, Alcino comienza a cuestionarle, ¿no? ¿Quién eres? ¿No? ¿Recuerdas algo de tu vida? Y en esto, pues, el pobre Odiseo, lamentablemente, con los golpes de la vida, había, pues, perdido la memoria, ¿no? Y le dice, mira, la verdad, yo no sé. Lo único que yo puedo recordar ahorita es que tengo que ir a mi pueblo, a Ítaca. Es lo único que recuerdo. Eso es lo que está en mi cabeza, Ítaca, nada más. Entonces, eso pues conlleva a que pueda tener cierta incertidumbre, pues, ¿no? ¿Por qué Ítaca, no? Tú de casualidad le dices, pues, al si no, ¿tú no has estado en la guerra con Troya? Que él todavía dice, no sé, estoy en duda, no, estoy desorientado, no recuerdo nada, solamente Ítaca. Ok, entonces Alcino manda a traer a uno de esos cantores y le dice, por favor, necesito que narres la historia de Troya. Posiblemente narrándole esta historia, Ulises va a recordar pues el pasado. Entonces él comienza a escuchar lo que había pasado en Troya, las aventuras y todo lo demás. Es así que él va recordando, va a ir recordando, va a ir sabiendo y dice, sí, definitivamente yo he participado en la guerra de Troya. Entonces, él comienza a contar un poco sobre sus aventuras y ahí recién habla de todo lo que ha pasado saliendo de Troya. Bien, mientras que está suscitando esta situación a la par estaba Penélope, que el cual estaba siendo invadida por pretendientes. Recordemos, chicos, que ya pasaron 10 años, ¿ok? Ya pasaron aproximadamente 10 años. Entonces, la gente que decía, ya necesitamos un sucesor, ya Penélope, ¿sabes qué? En definitiva, ya murió Ulises, necesitamos un nuevo rey, ¿no? Entonces, ella dice, ok, está bien, hay presión, yo entiendo la situación, la única forma de escoger al esposo va a ser yo tejiendo un telar.
lo voy a ir, ¿no? Haciendo el telar y cuando el telar esté acabado, ya yo voy a tomar la decisión. Pero Penélope en realidad lo que hacía era tejer en el día y destejía en las noches, ¿no? Esto al inicio como que lo tomaron a bien porque decían, bueno, no está avanzando, pero ya era raro porque iba pasando los meses e inclusive se puede decir que pasaron años y se mantenía el telar intacto, pues y eso que genera pues ¿no? una sugestión entre las personas porque dicen en realidad tú estás haciendo aquí algo mal. Y pues ellos estaban decidiendo en ese momento pelearse, ¿no? Pelearse. Entonces dijeron, no. Penélope le dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a poner acá 12 arcos, ¿ya? 12 arcos. Y una persona tiene que con una flecha pasar por esos 12 arcos. Entonces dice que los pretendientes comenzaron a prepararse para hacer esta misión, pues, ¿no? Eso era lo que estaba pasando en ese momento en Ítaca. Por otro lado, tenemos a Ulises con Alcinó, en el cual Alcinó era un hombre, pues, que le gustaba mucho las aventuras. No había vivido muchas aventuras Alcinó, pero le gustaba escuchar, ¿no? Y como sabemos, Ulises era uno de los tantos héroes de las hazañas de la guerra de Troya. Entonces, le pedía, pues, que por favor le contara qué era lo que había hecho él durante estos años, ¿no? Y Ulises le comienza a contar primero su historia, ¿no? Que había tenido con los lotófagos, que recordemos que era un lugar en el cual sus hombres consumían las flores de loto, y esas flores de loto lo que hacía era hacerles una pérdida de noción de tiempo y parte de la memoria. Esa fue una de sus aventuras. Otra aventura que tuvo fue la de Sirena, pues, en la que él dice que logró escuchar el canto de estas sirenas y a la par dice de que vio también cómo sus hombres o parte de sus hombres eran hipnotizados por este canto, pues, ¿no? Y ahí él comienza a contar su valentía, porque él inclusive pidió ser amarrado, ¿no? Porque él quería enfrentarse a este tipo de situaciones. Ya luego también le cuenta pues la historia que pasó con Cíclope, en la que recordemos que él se hacía llamar, o bueno, o tenía un nombre curioso. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba? ¿Cómo se hizo llamar ante el Cíclope? ¿Alguien recuerda cómo se hizo llamar ante el Polifemo? ¿Nadie? Nadie, pues, ¿no? Nadie, exactamente. Pues, ahí tenemos a un Polifemo curioso que se comía a los hombres que llegaban. Él tenía un criadero de ovejas. Entonces, él dice que cada hombre que llegaba a sus tierras, él se los comía. Sin embargo, pues Odiseo era muy astuto. Y el inicio dijo, bueno, para poder liberarme de Polifemo le voy a dar pues vino, ¿no? Pero obviamente, chicos, para emborrachar a un gigante, ¿cuántos litros de vino se van a necesitar? Entonces vio que no era curioso, pues no se podía, no se podía. Entonces, cuando Polifemo le preguntaba, porque se ganó su confianza, ¿cómo te llamas? Me llamo Nadie, decía. Entonces, cuando él ya vio de que sus poco a poco iba quedándose sin nombres y ya tenía que irse, pues la opción que tuvo él fue lo siguiente, pues, ¿no? Le dijo, le hace como un tipo de lanza, se lo clava en su ojo y ahí es cuando Polifemo comienza a gritar, pues, ¿no? Nadie me ha herido el ojo, nadie me ha herido el ojo, ¿no? Entonces, cuando las personas escuchaban, nadie te ha herido el ojo, oh, qué raro, Polifemo, ¿no? Entonces, ahí es cuando él, después, uno de sus hombres de Odiseo se le escapa su nombre, lo llama pues Ulises, y ahí es cuando Polifemo le pide a su papá venganza, pues, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Este hombre me ha mentido, me ha engañado, necesito que me vengues como padre mío, ¿no? Por eso que es así que Poseidón le tiene cólera, lo odia, ¿no? Por haber engañado a su hijo. Entonces, Alcino estaba fascinado por todas las historias, inclusive también tenemos otra aventura que era con la bruja Circe,
en la cual ella era lo que hacía era convertir a los hombres en animales. Entonces se ha pasado por muchas aventuras, chicos, durante todos esos años, ¿no? Entonces, Atenea, al ver que pues seguía de alguna forma todavía en un tiempo en esta isla de los Feacios, decide pues volver a interceder, volver a ayudarlo, y es así que le pide a Zeus que por favor hable con Poseidón, ¿no? Porque le dice, tú como mi padre, tú tienes más poder en hablar con tu hermano y decirle pues que ya lo deje al pobre Ulises, pues no, que ya lo deje regresar a sus tierras, que ya es hora, y que de alguna forma también él ya se vengó, porque lo ha hecho pasar por tantas aventuras al pobre hombre, y ya han pasado bastante tiempo, pues, ¿no? Es así que Ulises regresa de esta manera a Ítaca, dice que si no le da nuevamente también las herramientas, le da un barco y embarcaciones y hombres, algunos que otros hombres, para que él regrese a Ítaca, pues, ¿no? Cuando él regresa vestido pues como mendigo, ¿ya? Para esto su hijo, mandado por su madre, estaba buscándolo desesperadamente por varios lugares, pues inclusive se dice que habló con el propio Menelao. Dato curioso, chicos, aunque no lo crean, dice que cuando Telémaco regresa, encuentra a Menelao con Helena, ¿no? Y todos decimos, pero si la guerra de Troya todo ha sido por culpa de Helena. Sí, pues, pero al perder no le quedó otra Helena que regresar pues nuevamente con Menelao, pues, ¿no? Entonces va Telémaco a preguntarle a Menelao, ¿no? A todos sus compañeros si realmente habían visto o no habían visto a su papá. Y todos le decían lo mismo, ¿no? No, pero Ulises se embarcó, Ulises se fue. Ulises ya debió haber regresado a su casa, ¿no? Entonces es ahí que Atenea le dice pues a Telémaco, regresa ya a Ítaca, regresa porque tu padre ya está nuevamente en casa, ¿no? Entonces Telémaco regresa y ahí ve a su papá. No es que a primera vista lo haya reconocido, sino que fue como que vio a este hombre y le pareció algo curioso sus ojos, porque recordemos que él estaba vestido como un mendigo, ¿no? Y es ahí que Atenea pues también le dice que él era su padre, y también recordemos que aquí tenemos a un perrito llamado Argos, que era el perrito de Odiseo, que ya estaba viejito. Dice que Argos reconoce a Odiseo, mueve la cola por última vez y fallece, pues, ¿no? Dice que él estuvo esperando el perrito, pues, a su regreso de Odiseo, pues, ¿no? Entonces, todas estas señales pues hicieron que Telémaco confiara y pueda abrazar nuevamente a su padre, y le cuenta sobre la situación que estaba pasando en Ítaca, pues, ¿no? Cuando dice que él llega a su palacio, se encuentra con que ninguno de los pretendientes había podido pasar la flecha sobre los arcos. Ninguno. Entonces, él ahí indica lo siguiente, pues, ¿no? Telémaco le dice, mamá, deberías darle la oportunidad, pues, a este mendigo para que pueda él hacer también la prueba. Entonces, los pretendientes dicen que lo miraron, pero así como que de pie a cabeza al pobre Odiseo, y dijeron, no, este hombre, ¿qué va a poder? No va a poder hacer nada, si es un mendigo. Es más, ya estaban planeando entre todos ellos pelearse, hacer una masacre, y que el ganador se quede pues con el trono, ¿no? Entonces, lo que hizo Odiseo es coger su flecha, y pues la flecha pasa por los 12 arcos, cumpliendo así la misión que se esperaba, pues no lo que había pedido Penélope. Entonces dice que los hombres se quedaron tan asombrados con esa acción que dijeron que no podía ser, o sea, a pesar de que era verídico la misión que había logrado, dijeron que no podía ser el rey o el ganador. Entonces, Penélope dice que al ver la situación escapa, huye, se encierra en su cuarto, y es ahí que Telémaco con Odiseo, su padre, se unen los dos en batalla, y hubo toda una masacre porque llegaron a matar a todos los pretendientes, los mataron a todos. Entonces, al morir todos, es ahí que Ulises se acerca nuevamente a la habitación de Penélope
y le pide, por favor, que confíe en él, ¿no? Pero ¿quién va a confiar en un mendigo? Esa era la pregunta. Penélope decía, no, yo voy a seguir esperando a mi esposo. Y él le decía, pero yo soy tu esposo, ¿no? Ok, le dice, mira, nadie ha entrado a mi habitación, nadie conoce ni siquiera el tallado que tiene mi cama, nadie. Si tú realmente eres Odiseo, dime cómo es mi lecho nupcial, descríbemelo. Y es así que Odiseo comienza a describir al detalle cómo era el tallado y el lecho en el que dormían ambos esposos. Es así que Penélope sale, abraza a su esposo y ahí terminamos con la historia de Odiseo, con su regreso nuevamente a su hogar que era Ítaca. Bien, chicos, hasta acá. ¿Alguna duda con respecto al tema? Chicos, ¿dudas? ¿Está claro hasta aquí? Ok. Ok, ok. Muy bien. Ya saben, cualquier duda déjenmelo nomás por el chat. Entonces, ¿qué podemos nosotros saber de la historia? Uno, que lo que más que va a prevalecer, obviamente la valentía, pues que es lo que hemos visto mucho en lo que viene a ser la guerra de Troya. En esta obra nos vamos a enfocar en la astucia que va a tener en este caso el protagonista, la astucia y el ingenio, ¿no? Más allá de pelear y todo lo demás que fue lo que se enfocó en la guerra de Troya, aquí vamos a ver un personaje astuto que con estas habilidades va a lograr a cumplir su destino, ¿no? Por ello dice, prevalece la astucia e ingenio del héroe. Punto número 2. La vida es un viaje difícil cuyos peligros se debe afrontar para realizar el destino personal, ¿no? Recordemos pues que hablamos de que la vida viene a ser un constante, no todo es color de rosa, sino que el hombre va a pasar por varias peripecias, pues con la finalidad de lograr su destino, ¿no? Justo lo que ha pasado acá, pues tenemos a un Odiseo que prácticamente ha pasado por más de 10 años al tratar de llegar a su destino que era Ítaca, ¿no? Y ha sido un viaje pues bastante complicado. Y como tercer punto tenemos que Odiseo está protegido por Atenea debido a su inteligencia y astucia, pues, ¿no? Que recordemos que era una de las características de Atenea, ¿no? Eso es lo que le agradaba de ella, ¿no? Que no era un héroe que solamente veía todo, pues, como se dice, con la espada, ¿no? No todo solucionaba con la espada, sino también era uno de los héroes que además de saber luchar, utilizaba bastante sus habilidades, ¿no? Y eso era lo que podemos nosotros destacar aquí en la Odisea. Bien, chicos, ahora como segundo tema, vamos a pasar un poco a la tragedia griega. Para hablar nosotros de tragedia griega, chicos, es importante enfocarnos en que ya viene a ser esto la parte de la creación teatral. Siempre estamos con esta pregunta, ¿no? Aunque los investigadores han tratado de, de poder explicarlo, cómo se origina, ¿no? Esta parte de la tragedia en Grecia, no hay no hay Edison, demoró, estamos hablando de un aproximado de un poquito más de 10 años, pues será 11 años aproximadamente, 11, 12 años, el que le tardó volver. ¿Ya? Entonces, vamos con esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles fueron los orígenes, la representación y la finalidad? Para hablar de esto, chicos, vamos a enfocarnos en Dionisio. A ver, ¿quién me dice quién era Dionisio? ¿Cómo lo recordamos a Dionisio? Como el dios del vino. ¿El dios del vino? Ajá, claro. Y ustedes saben que los seres humanos nos gusta ser felices, ¿o no? Entonces, el dios de vino, uy, era felicidad, celebración. ¿Qué pasaba? Se dice pues que Dionisio bajaba del Olimpo 2 veces al año, bajaba a la tierra. Y que debido a que bajaba, se le celebraban muchas fiestas. ¿Ya? Obviamente, pues como es el dios del vino, en estas fiestas también habían bastante vino. ¿Qué pasaba? Primero vamos a hablar de la tragedia. ¿Ya?
él dice que Dionisio era un dios que le gustaba el contacto, le gustaba la celebración. Entonces, como él era un dios como tal, las personas pues les gustaba celebrar su regreso, el que él estuviera aquí en la tierra, el que él comparta con estos seres humanos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? En esta época había como cierta distinción. ¿A qué me refiero? Las personas experimentadas, de que te estoy hablando pues aproximadamente personas que tenían 50 años, 60 años, esas personas habían pasado pues como se dice por toda una travesía, eran personas que habían ido a la guerra, eran personas que habían luchado por su patria, personas pues que tenían cierta experiencia. Entonces, no eran cualquier cosa, son como héroes humanos reconocidos en la sociedad. Entonces, ellos eran, se podía decir que por lo mismo contexto que habían pasado en su vida, se les reconocía como aquellos que podían cantarle a los dioses. Y eso era visto como un honor en la época, ¿ya? De que estos hombres puedan cantarle a los dioses. Entonces, es ahí que este grupo de ancianitos de aproximadamente 50, 60 años van a comenzar a generar pues el ditirambo. ¿Qué era el ditirambo? Sabemos que el ditirambo viene a ser el canto que se le va a realizar al dios Dionisio. No sé si han visto, pues ustedes, Gladiador, por ahí les va a recordar un poco la guerra de Troya. ¿Se han dado cuenta cómo eran los escenarios antes? ¿Cómo eran? ¿Eran lineales como lo vemos actualmente? ¿Cómo eran los escenarios antes? Circulares. Circulares, excelente. Y todo tiene una razón, un motivo de por qué eran circulares. ¿Ok? Eso es importante aclarar. Entonces, al ser circular era porque tenía que tener una forma para apoyarse el coro. Ojito con esto, el coro. Antes todo era solamente cantado. Todo era cantado, las experiencias, las historias, todo era cantado. Y este canto, ¿quiénes lo realizaban? Eran los coreutas. ¿Ya, chicos? Sin embargo, ahí viene la pregunta. Todos los años lo mismo, ya como que se comenzaron a aburrir, ¿no? Como que dijeron, ya falta un cambio, necesitamos aquí algo que pueda ser novedoso, una nueva experiencia. No todo solamente debe ser no cantado por los coreutas. Entonces es así que va a aparecer por primera vez el corifeo. ¿Ya? Se dice pues que Dionisio se aburrió y pidió una nueva experimentación, y es así que del coro se destaca a uno, ¿ya? Y ese uno pues va a cantar, ¿no? De manera, como se dice, solista, de manera sola a cantar, ¿no? Y va a estar a la par con el coro. Entonces, poco a poco, se podría decir que era como que el que hablaba y el coro le respondía, ¿no? Y para eso, pues, se llega a tener cierta preparación. Al pasar el tiempo, ya no solamente hablamos de un corifeo, sino ya estamos hablando de quién, de un actor. Ya el corifeo a lo largo del tiempo se convierte en un actor. ¿Cuál viene a ser la diferencia? De alguna forma el corifeo seguía cantando, no es que hablaba solo, no, sino que cantaba, o sea, era como que cantaba él y cantaban los coreutas, ¿no? Cantaba él y cantaban los coreutas. En cambio, el actor como tal ya no aparece solamente para cantar, sino ya acá estamos hablando de que existe ya un poquito más de profundización en el personaje. ¿En qué se va a basar en esta profundización? De que el personaje ya va a poder hablar, va a poder responder. O sea, mientras que en el caso del Corifeo tenía que estar a la par con el coro, aquí ya vamos a ver a un actor que puede hablar por sí mismo y que el coro le puede responder. No sé si dejo entender la diferencia, chicos. ¿Se comprende la diferencia? ¿Sí? A ver, me indica. ¿Se comprende la diferencia, hijos?
Miss, ¿se podría decir que el actor ya va acumulando un papel de independiente al corifeo? Así, ella ya viene a ser el actor el que responde. ¿Me entiendes? Mientras que al inicio él estaba como que a la par solamente cantaba de manera solista y a la par estaba también el coro, el actor ya va a poder responder, o sea, como que ya va a tener esa parte sola en el que va a poder generar sus propios emociones, sus propios sentimientos y lo va a poder expresar, ¿no? Entonces era como que el actor hablaba y lo que hacía el coro era responderle, ¿no? El actor hablaba, o el coro hablaba, le daba una pregunta, ¿no? Y lo que hacía el actor era responderle al coro. O sea, ya había esa independencia, ¿ok? A eso es lo que destacamos con el actor. Ya existía esa independencia. Por eso es que se dice al actor el que responde, ¿ya? Eso es importante que aclaremos, chicos, con esta diferenciación y cómo ha ido evolucionando, ¿ya? Evolucionando el corifeo con el actor. Ahora, tengamos en cuenta que al inicio, pues, estas fiestas fueron descomunales, había mucha inversión, pero a lo largo del tiempo vamos viendo que no a todos les gustaba, pues, un poco esto del teatro. Entonces, gracias a ello van a aparecer los famosos coregas. ¿Quiénes eran los coregas? Eran las personas, pues, de altas sociedades que ellos invertían en lo que viene a ser los gastos de la representación. Ya, chicos, ellos pagaban, ¿no? De alguna forma, todo lo que se iba a necesitar para estas representaciones teatrales. Ahora, hablemos un poco de esta representación. Antes destaquemos lo primero, el uso de las máscaras y disfraces. Ahora, ¿por qué hablamos de máscaras y disfraces? Porque recordemos ¿ustedes de cuántos actores crees que estemos hablando? ¿Cuántos actores crees que Solo existieron varones. inicialmente? ¿Ah? ¿De tres? ¿De tres? Inicialmente, hijos, solamente había un actor. Uno nada más. Ahora tú dices, Miss, un actor, y había muchas cosas que representar. Sí. Este actor era multifacético. Ajá. Dice que aproximadamente habían como 30 máscaras, ¿no? Una máscara de pastor, una máscara de Dios, una máscara de mujer, una máscara pues de se podía decir de alma, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el actor? Se cambiaba de máscaras, ¿no? Para representar el personaje que quería ser, ¿no? Recordemos, pues, pero ¿cómo que máscara de mujer? Claro, según las normas, las mujeres no actuaban. Entonces, yo quería representar a una mujer que tenía que hacer, ponerme una máscara de mujer, e inclusive dicen que cuando hablamos de disfraces, usaban inclusive pelucas como para representar el cabello de la mujer, ¿no? Si yo quiero ser pastor, ¿no? Tengo que interpretar un pastor, o que me vestía, ¿no? Como el pastor y me ponía una máscara que representaba, pues, al pastor, ¿ok? Eso era lo que se hacía en aquella época, pues, ¿no? Y por otro lado, no se representaban escenas violentas. A ver, quiero que miren un poquito, voy a poner esto un poquito más arriba. Y quiero que observen conmigo un poco la posición. A ver, esta parte de aquí que está al fondo, ¿ya? Esta parte se le llamaba el palacio. El palacio. Ahora, la novedad de la época era, uno, que el teatro era circular y además tenía gradas. ¿Por qué la creación de las gradas? Porque en esa época todos queríamos ver el teatro. Entonces, si lo poníamos de manera lineal, se podía observar que no todos lo veían de la misma manera. Entonces, las gradas ayudaron a que pueda haber una mejor vista. ¿Por qué en forma de círculo? Porque así ayudaba a formarse más rápido al coro, ya al coro. Aquí al centro, si nos damos cuenta, hay una estatua, ¿ya?
Ahora, ¿de quién era esta estatua? Pues era Dionisio. Se supone que ahí estaba el lugar en el que se sentaba Dionisio y veía todo el espectáculo. Dentro de esta parte del palacio, ya dentro de esta parte del palacio se realizaban las escenas violentas. No es como ahora, pues que ahorita puedo ver en un teatro cómo se acuchillan, pues no, y aparece sangre falsa, no, no. En esa época estaba prohibido. Lo que hacía el actor era, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de Edipo, ¿no? Voy a hablar de que, por ejemplo, Yocasta se suicida, ya, es un acto violento. Entonces dice que lo que hacía era como que entraba el actor, ¿no? Y se veía de lejos, pues, a una Yocasta, colgada, y salía el actor del palacio, y ahí comenzaba él a gritar, a llorar, a hablar sobre lo que había pasado, pues, ¿no? Entonces ya uno podía de alguna forma interpretar, inferir lo que había pasado en esta parte de la escena, pues, ¿no? Pero no se mostraba eso. Todas estas escenas violentas, como arrancarse los ojos, como colgarse con la trenza, todo pasaba dentro del palacio, ¿no? Y ya nosotros intuíamos, pues, lo que había suscitado. Bien, entonces, estas, por ejemplo, son parte de las características, chicos, de lo que viene a ser ya la representación como tal de esta tragedia griega. Vamos con la siguiente. Ahora, si nos enfocamos un poco en la finalidad, acá hay una palabra interesante, que es la palabra de catarsis. Seguramente ustedes habrán escuchado por ahí que uno de sus compañeros o algún profesor les ha dicho, ay, voy a hacer mi catarsis. ¿No? ¿Qué entendemos catarsis como la reflexión? Y era, ¿qué pasaba? Tú cuando entras al teatro, tú entras con un estado de ánimo totalmente diferente a cuando sales. ¿Por qué? Porque ha tenido que pasar algo, una emoción, algo te ha tenido que transmitir el teatro. Ya, ese cambio, esa purificación del alma se le llamaba catarsis. En esa época, ¿cómo se daba? Recordemos que las situaciones que pasaban, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner una escena en la que el protagonista no obedeció a Dios. Ya, si yo no obedezco a Dios, ¿cómo imaginan que va a ser el destino del hombre? ¿Bueno o malo? Malo. Malo, pues, ¿no? Va a pasar penurias, va a morir sus hijos, le va a pasar de todo. Entonces, ¿qué pasaba? Las personas miraban ya este tipo de escenas que era parte de su contexto, parte de su cotidianidad, y lo que ellos sentían, pues en ese momento era tristeza. Muchos dicen que lloraban, algunos gritaban cuando veían esta escena y pues ya salían después del acto totalmente purificados, ¿no? Por eso se le dice a la catarsis la purificación de las pasiones humanas mediante la emoción estética. Otros dicen también como la purificación espiritual que ha sido provocada por la compasión y el miedo del espectador. Muchos de estos espectadores se identificaban con el actor, ¿no? Se identificaban con la escena y es así que se generaba lo que llamamos nosotros la famosa catarsis. Bien, chicos, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Se podría decir que es como una reflexión? Así es, una reflexión. ¿Qué pasaba el ser humano, pues, por lo mismo que veía, pues, situaciones cotidianas, ¿no? Que pasaba a él y que podía pasarle a él también por no obedecer a los dioses, porque recuerden de que era una época en la que se creía mucho en el destino, como que el Dios te implantaba lo que tenías que hacer y pues si no lo cumplías pasaba de todo, ¿no? Entonces sí, llamamos también a la catarsis una reflexión. Bien, chicos, ¿alguna duda adicional con este tema de la catarsis? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Sí, Miss. Sí, todo Ok, claro. muy bien, chicos, perfecto.
Entonces, vamos a pasar a al siguiente tema, ya que ya viene a ser Sófocles, pero es importante aclarar y no desmerecer, pues, a un personaje anterior a Sófocles. Este personaje anterior a Sófocles tenía el nombre de Esquilo. ¿Cuál es el avance o el aporte que Esquilo dio a la tragedia griega, chicos? Es importante aclarar. Uno viene a ser el diálogo. Recuerdan que les había dicho que antes el actor era el que respondía, ¿no? Aquí ya vamos a ver a un actor como que va a poder reflexionar un poco más. Tenemos a un actor que ya va a tratar de, ¿no? Centrarse un poco más en su personaje y ya no tanto en el canto, ¿no? Eso era lo que buscaba Esquilo. Ahora, ¿qué más tenemos de Esquilo? Esquilo va a crear una obra bastante interesante llamada La Orestiada. Ahora, ¿cuál era el detalle con esta obra de La Orestiada? Es que era una trilogía, ¿ya? Y esta trilogía, pues, va a hablar un poco sobre Oreste, sus penurias de Oreste, que era el hijo de Agamenón, ¿ya? Y hablábamos mucho de estos personajes que eran entre seres humanos, mortales, y a la par también dioses, pues, ¿no? Pero se mantenía esta trilogía. Ahora, una de las cosas que caracteriza un poco a Esquilo con esta obra de La Orestiada es que él decía que en realidad, más allá de matar a un hombre, hay otro castigo peor que puede suscitar. Para ustedes, ¿cuál puede ser el peor castigo además de la muerte que se le pueda dar a un hombre? No solamente hablamos de matarlo y ya. ¿Qué castigo más cruel consideran ustedes que se le puede dar a un hombre? Además de la muerte. A ver, ideas. Hacerlo sufrir, ya, que ya puede ser. Hacerlo sufrir, ok. Por acá ya más o menos estamos torturarlo. Ya, torturarlo. Y sí, pues hablamos de una tortura. En La Orestiada, me acuerdo que cuando leí este libro, algo que me gustó fue un poco el final, porque dice de que el personaje que estamos hablando aquí vive toda su vida atormentado. O sea, es como que él va a suplicar morirse, suplica morirse, pero los dioses no van a permitir que se muera, sino que toda su vida recuerda lo que ha hecho y que viva con ese remordimiento. Esa es una de las cosas que destaca bastante Esquilo en esta parte de la catarsis y que generó pues un gran impacto en la época. Pues imagínate, o sea, por primera vez se habla de temas un poco pues, como se dice, introducido en las emociones del hombre, ¿no? Estábamos empezando en el teatro, ¿no? Se hablábamos de cantar, de representar, pero Esquilo por primera vez está presentando ya algo emocional. Estamos hablando un poco de esta parte de las emociones. Entonces, él indica eso, pues, ¿no? Más allá de matar, es que el hombre viva con ese remordimiento y que venga, ¿no? Eh, eh, como tipo almas a recordarte siempre, que vivas toda la vida con esas almas que te recuerden todo lo que hiciste en vida, ¿no? Entonces, muy, muy interesante esta obra de la Orestiada, chicos, bastante, bastante interesante. Ahora sí, ya que hemos hablado un poco de Esquilo, vamos ahora sí a pasar a Sófocles. ¿Ok? Vamos a pasar a Sófocles y con su obra, pues, que tenemos aquí, que va a ser Edipo Rey, que seguramente ustedes lo han escuchado. A ver, datos curiosos de Sófocles. La primera, va a incrementar a más de 2 el número de actores. Entonces, al haber incremento de actores, que va a generar una ampliación de la acción dramática. Claro, porque inicialmente habíamos encontrado que solamente un actor hacía todo, ¿verdad? Él se cambiaba la máscara y todo lo demás. Pero si acá hablamos de ya más de 2 actores, estamos hablando de 3, de 4 actores, que va a generar que exista mayor diálogo, que va a haber mayor representación de personajes,
mayor reflexión. Entonces, por eso, al haber mayor número de actores, va a haber mayor acción dramática. Por eso se va a ampliar esta acción dramática. ¿Qué más? Se profundizó la personalidad y las motivaciones de sus héroes. ¿Ya? Cuando hablamos un poco de la parte de personalidad, ya chicos, y también de las motivaciones de sus héroes, recordemos que tenemos aquí, por ejemplo, la historia de Edipo, a una persona que trata de ¿qué? De lograr su objetivo, su motivación. ¿Cuál era? Escapar de su destino, ¿no? Entonces ahí tenemos esta parte de la motivación. 2, profundiza también la personalidad. Si nos damos cuenta, los personajes de las obras antiguas, más que nada los griegos, vamos a encontrar que va a tener una personalidad marcada, o sea, es una personalidad que no va a cambiar. Por ejemplo, el que analizamos la clase anterior, un Agamenón orgulloso, terco, que quiere todo para él. Y va a ser así este personaje hasta que muere, no va a tener ningún cambio, ¿verdad? Entonces, vamos viendo que estas personalidades de los personajes son así, marcadísimos, no van a tener cambios. No es que, por ejemplo, como vemos ahora, ¿no? Posiblemente el personaje reflexione, posiblemente el personaje cambie, ¿no? No van a haber cambios en estos personajes. Y pues, por último, vamos a ver que va a cultivar la obra individual. Cuando hablamos de obra individual, chicos, tengamos en cuenta lo siguiente. Recordemos que Esquilo establece trilogías, ¿ya? Aquí Sófocles no. Sófocles va a decir, cada obra tiene su propia acción dramática. Y más aún si yo estoy agregando actores. Porque si yo hago una trilogía, imagínate cuándo voy a terminar, ¿no? Entonces, cada obra con su respectivo actor, cada obra va a tener su tema y su centro. No vamos a combinar nada, ¿no? Eso es lo que destaca cuando hablamos de cultivó la obra individual. ¿Ya, hijos? Eso es importante aclarar. ¿Qué más tenemos? Ahora tenemos la historia de Edipo Rey. Nuevamente, chicos, aquí en Edipo Rey vamos a encontrar también una historia cíclica. Quiere decir que empezamos por el medio y vamos a ir conociendo un poco lo que va a pasar al inicio, ¿ya? Iniciamos pues con los tebanos. Tenemos aquí a un Edipo que era rey de Tebas, estaba casado con Yocasta, una señorita joven. Recordemos que Yocasta no era vieja. En esa época, pues, era común casarse desde los 13 años. Ya 13 años, pues, te casabas y a los 14 y 15 ya estabas dando hijos. Por eso que no había, pues, como se dice, una gran diferencia de edad entre padres e hijos, pues, ¿no? Entonces, Edipo, pues, casado con Yocasta, 4 hijos, tenía 2 varoncitos, 2 mujeres, y él estaba feliz viviendo su vida en Tebas. Sin embargo, pasa algo, él estaba más que nada metido en su palacio, no vio o no veía más allá de lo que suscitaba pues en el pueblo realmente. Entonces es ahí cuando él se entera pues por sus mismos hombres, por los mismos sacerdotes, de que el pueblo estaba pasando por lo que viene a ser una tragedia, una crisis. No había cosechas, no había lluvia tampoco para las cosechas. Había peste, la gente se estaba enfermando, la gente se estaba muriendo. Entonces, cuando cuando sale Edipo a hablar con su pueblo, sale de su palacio, habla con ellos, y ellos le piden, pues, por favor, libéranos, libéranos. Nosotros, lo único como rey, así como te hemos puesto aquí, necesito que nos liberes de esta peste que está suscitando. Entonces, es ahí pues que Edipo, preocupado, va y le promete, es más, le jura, así dice, no, yo como rey cumplo mi palabra, yo voy a traer aquí al responsable. Yo sé que los dioses están molestos, yo voy a traer acá al responsable y esta crisis se va a ir, ¿no? Y ustedes saben que palabra de rey, palabra que se cumple, chicos. Entonces, ¿qué había pasado? Él va de frente al oráculo, ya que le devele la causa de la peste. Entonces, cuando él va al oráculo, el oráculo le dice algo interesante.
le dice, ¿sabes qué? Todo esto está suscitando debido a la muerte del rey Layo. ¿Quién era el rey Layo? El rey Layo era el rey que estaba antes de Edipo, era el ex esposo de Yocasta. Entonces Edipo dice, bueno, sí sé, ¿no? Que ha habido un rey, qué es lo que pasa, y le dice, pues tienes que encontrar al culpable. Tienes que ver quién fue el que lo mató. Si tú encuentras a este culpable, la peste se termina, pues, ¿no? Entonces le dice, ya, pero dame más, le dice, no necesito más información, dime qué más lo que puede hacer. El oráculo solamente le dijo eso, tráenos al culpable y todo esto se calma. Entonces él estaba preocupado porque ya tenía que cumplir su palabra, estaba desesperado, y es así que manda pues a investigar al asesino de Layo. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Él tenía un cuñado llamado Creonte, ya era el hermano de Yocasta. Pero ¿qué pasa? Creonte cuando lo vio a Edipo se sentía raro. Era como que él decía, yo a este joven lo conozco, pero no sé de dónde. Algo en él me recuerda a alguien, pero no sé qué es. Entonces siempre estuvo como que con esa, no sé si les pasa que cuando tú tienes a alguien que sabes que lo conoces en algún lado, como que lo quedas mirando, ¿no? Como que lo tienes observando. Ya Creontes estaba así, ¿no? Como que en duda, como que sabía que tenía que descubrir algo. Y eso pues genera que, de alguna forma, Edipo piense que Creonte le tenía cólera. Y él decía, no, Creonte no me hace caso, Creonte lo único que hace es mirarme, no quiere dar más de él, no quiere apoyarme. Pero no era así, realmente, lo que Creonte era, lo que tenía era dudas. Entonces él le dice, ¿sabes qué, Creonte? Necesito tu ayuda, necesito que tú me ayudes a investigar qué es lo que ha pasado. Entonces Creonte le dice, mira, yo lo único que te puedo decir o que te puedo sugerir es que en todo caso llames a Tiresias. ¿Quién era Tiresias? Tiresias era, pues, como se dice, el adivino. Todo pueblo, chicos, todo pueblo tiene un adivino, ¿ya? Tiresias era el adivino, era un viejito así cieguito que andaba a las justas. Y Tiresias va con su lazarillo. Y es ahí cuando Edipo le dice, mira, tú eres el adivino, tu responsabilidad como adivino es decirme qué pasó, ¿no? Que me digas quién es el culpable, quién mató a Layo. Tiresias entonces le dice, mira, yo la verdad es que no te puedo decir mucho, lo único que yo te puedo indicar aquí es que esa persona está en Tebas. Así le dice, ¿no? Es una persona que está aquí, está en Tebas e inclusive está en el palacio. Tiresias ya sabía que era Edipo, ¿ah? El que había matado a Layo, ya sabía. Solamente que le deja con ese certidumbre. Entonces Edipo de alguna forma lo presiona, pero en esa presión sale de él un lado como que prepotente, ¿no? Un lado como que, oye, tú tienes que decirme, ¿no? Tú tienes que cumplir. Y por eso que Tiresias se molesta. Se molesta y le dice, ¿sabes qué? No, es lo único que te puedo decir, es lo único que sé. Así que confórmate con eso. Y se va. Entonces Edipo entra aún más en preocupación, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dice, ya, está en el palacio, está en Tebas, es alguien cercano a mí, entonces, ahora ¿cómo lo atrapo? Tengo que pensar. Entonces va donde Yocasta y le dice, Yocasta, tú debes de saber cómo falleció tu esposo, ¿me podrías decir? Yocasta le dice, pero es que eso suscitó hace muchos años, Edipo, yo ya no recuerdo ya. Lo único que sé es que lo mataron camino por Delfos. Es lo único que sé. No, pero no sabes quién me pueda dar la información. Alguien debe de haber sobrevivido. Ah, bueno, dice, sí. Hay un criado que sobrevivió a esa masacre, le dice. ¿Ya? Pero este criado ya está viejito y yo no sé si todavía está vivo. Entonces, no importa, dice Edipo, mandó a sus hombres a llamar al viejito. Y es así que llega el criado y le comienza a decir que él sabía cómo era el asesino, ¿no? Y lo comienza a describir, ¿no? Estábamos camino a Delfos y de pronto aparece un joven. Uno de los hombres del rey comienza a insultarlo porque no quiso arrodillarse ante el rey.
Entonces el joven se molesta y comienza a generar una masacre. Y es ahí que termina asesinando al rey Layo. Cuando Edipo escucha eso, se quedó en shock, porque él decía, tú me estás mintiendo, ¿no? Y en su cabeza recordaba que él, cuando estaba yéndose a Tebas, camino a Tebas, él había matado a unos hombres. Y recuerda exactamente que había matado a un hombre, el cual, como lo describía, el criado. Entonces él decía, no puedo creerlo, porque en todo caso, el que ha matado al rey Layo soy yo, ¿no? Y para esto Yocasta, que estaba preocupado por su esposo, porque dijo Yocasta en su mente era, oye, a mi esposo le dio la locura, no vaya a hacer algo malo, mejor lo acompaño. Entonces Yocasta se esconde por las cortinas y comienza a escuchar todo. Entonces dice, ay, no puede ser, Edipo ha matado a mi esposo, ¿no? Es en ese momento que llega de visita otro criado. Pero este criado no era de Tebas, este criado era de Corintios. Miss, ¿y dónde es Corintios? ¿Qué había pasado? ¿Qué de interesante tiene Corintios? A ver, les explico. Edipo había nacido en bueno, no nacido, había crecido en Corintios. Él tenía una mamá y un papá ya, su mamá era Merope, así se llamaba su mamá adoptiva, Merope. Entonces, Edipo, él recuerda en ese momento, pues, de que él había ido al oráculo y el oráculo le había dicho lo siguiente, ¿no? Vas a matar a tu padre y te vas a casar con tu madre. Él, por escapar de ese destino, se va de su casa y por eso llega a Tebas. Entonces, cuando llega el criado de Corintios, el criado le dice, ¿sabes qué? Me ha mandado la reina. Y la reina me está pidiendo, por favor, que regreses a Corintios, que ya vengas porque tu papá ya falleció y ella está sola. Entonces, imagínate, él dice, ya, me siento tranquilo, me siento feliz. Murió mi papá y no lo maté yo. Entonces, él dice, bueno, por un lado estoy tranquilo, por otro lado, pues un poco preocupado porque he matado al rey Layo, ¿no? Entonces, un dato curioso que él ve ahí es que los criados, el criado de Corintios y el criado de Tebas se conocían, se hablaban. Entonces, ahí es cuando él entra la curiosidad y le dice, ¿y ustedes dos cómo se conocen? Y ahí el criado de Corintios le explica y le dice, es momento de que te diga lo que ha pasado. Yo recogí a un niño, cuando un bebé, lo recogió a un bebé que tenía en sus piecitos unas cadenas y esas cadenas se habían provocado pues que se le hinchen los pies, ¿no? A ese niño yo lo recogí, pero yo soy un simple pastor. Yo ya tengo un montón de hijos, no podía criarlo, entonces decidí llevarlo donde mis señores, que son los reyes de Corintios. Y entonces ellos decidieron criar a, al bebé, pues, ¿no? Entonces ahí cuadra todo, pues. Y ahí Edipo dice, no puede ser, no puede ser, no puede ser lo que me está diciendo. Entonces, significa de que yo no soy de Corintios, sino soy de Tebas. Y ahí entra en razón y dice, cumplí la profecía. Maté a mi padre, a Layo, y me casé con mi madre, Yocasta. Yocasta escucha eso, imagínate, tú enterarte que te has casado con tu hijo, ¿qué crees que te harías? Yo, por ejemplo, en lo personal me volvería loca, no sé ustedes chicos, pero yo me volvería loca. Yocasta dice que desesperada va a su cuarto. No sabía cómo reaccionar, no sabía qué pensar. Lo único que atinó es que agarró, porque ella tenía un hermoso cabello, tenía unas trenzas enormes. Agarró las trenzas y se termina ahorcando. Justo en ese momento llega Edipo a su hogar, al palacio, porque necesitaba respuestas. Pero ahí queda, pues, con la imagen de su madre ahorcada. Ahora Edipo también estaba como que, ¿qué hago? Yo no puedo ver más, o sea, no, y lo peor de todo es que él tenía que presentarse a su pueblo, porque recuerden que él había hecho una promesa. Entonces él dijo, decido no ver más, decido
olvidar todo, cegarme totalmente de todo. Por eso toma la decisión de arrancarse los ojos. Creonte, el cuñado, se entera de todo y le dice, pues Edipo, cumple tu palabra. Preséntate ante el pueblo y por lo tanto tu castigo va a ser el destierro. Y así fue. Dice que Edipo, con los ojos ensangrentados, se presenta al pueblo y es ahí cuando luego se presenta como el asesino de Layo y es así que se termina desterrado, pues el pobre Edipo, ¿no? Se despide de sus hijos y se va. Se va de Tebas sin rumbo, pues alguno. Y es así, chicos, que termina la historia, pues, de Edipo Rey, ¿no? Ahí está. La historia de este personaje tan curioso. Como decimos a veces, qué creatividad, ¿no? De este personaje, qué creatividad de Sófocles para crear una historia así, ¿no? Hablamos de un joven que que se mata, que se entera que su esposa es su mamá, que ha matado a su papá. Qué destino tan cruel le han creado, ¿verdad? Entonces, como tema central acá tenemos la limitación humana por controlar su destino. Aquí, por ejemplo, lo podemos ver representado con Edipo queriendo escapar de su destino, porque recuerden que él había ido al oráculo y el oráculo le había dicho que se iba a casar con su mamá y iba a matar a su papá. Él pensando que eran sus padres biológicos, perdón, adoptivos, se va, ¿no? Y trató de cambiar su destino. Pero ahí vemos que el final no fue así, por eso hablamos de esa limitación del ser humano de poder controlar ese destino. En cuanto a temas secundarios, tenemos el destino que actúa como una fuerza superior al hombre. Nada cambia el destino. 2, el protagonista es un chivo expiatorio. Asume la culpa y libera a Tebas. Yo pregunto, ¿de quién fue la culpa? Para ustedes, ¿de quién fue la culpa? ¿Fue la culpa de Edipo de que le pasara todo esto? ¿De quién fue la culpa? ¿A quién culparían en esta historia? Chicos, El ¿están allí? destino. Al destino, ¿lo culpan al destino? A ver, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si no lo hubieran llevado a Corintios? Se hubiera quedado en Tebas. ¿Su destino hubiera sido el mismo? El sacerdote, Alayo. No, dice. Claro, él simplemente si se hubiera quedado ahí Claro, fueron culpa de sus papás. En realidad la culpa, chicos, ha sido de sus padres, ¿cierto? De sus papás, claro, por supuesto. Si sus papás lo hubieran mantenido ahí, lo hubieran explicado, lo hubieran, ¿no? De alguna forma contenido, quizás, ¿no? Hubiera habido un cambio, ¿no? Pero sus papás decidieron tomar la decisión y todo esto generó este caos, pues, ¿no? Por eso decimos que él fue un chivo expiatorio, porque si bien él no tuvo la culpa, él asume la culpa al final de la historia. Él se hace, él, ¿no? Él es el que se arranca los ojos, el que dice todo esto es por mi culpa y por eso se va, ¿no? A eso vamos con el chivo expiatorio, ¿no? Busca también todo por liberar a Tebas, que era el pueblo que lo recogió. Y además aparece la oposición entre ceguera y visión. A ver, ceguera. ¿Por qué hablamos de ceguera? Ojo, acá hablamos de manera metafórica. Ceguera porque él no quería ver más allá de las cosas, ¿no? Es como que no hay peor ciego que el que no quiere ver, como dicen ustedes, ¿no? Por eso que una de las cosas que él hace para olvidar todo esto es quitarse los ojos. ¿Por qué? Porque recordemos que los ojos que son es el sentido donde entra toda nuestra información, ¿cierto? Donde vemos todo lo que hemos hecho, hemos pasado en nuestras vidas. Por eso que él toma la decisión de arrancarse los ojos. Y luego de ello también tenemos la oposición también con lo que viene a ser la visión. Visión vemos con lo que queremos ser, lo que queremos proyectar. Sin embargo, hoy vemos acá un contraste, ¿no? Lo que él no quería ver y lo que aparentaba y quería hacer. Entonces, ahí vemos esa diferenciación entre oposición
y también entre ceguera y vicio. Bien, chicos, esto es cuanto respecto a Edipo Rey. Quisiera saber si hay alguna duda o consulta hasta aquí. Disculpe, el término chivo expiatorio, en términos simples, ¿qué viene a ser? Chivo expiatorio es como el experimento. A eso se refiere el chivo expiatorio, como que el ser o el elemento que pasa por un experimento. En este caso, ¿quién fue el experimento? Fue Edipo. ¿Y por qué llamamos a él como un tipo de experimento, no? Porque a él, ¿qué cosa? A través del destino, ¿qué le pasa? Tuvo que atribuirse a él la culpa, ¿no? Es como que eh, le das a esta persona un tipo de castigo, un tipo de falsedad para que él asuma la responsabilidad. O se podría decir el chivo expiatorio a alguien que es injustamente también culpado, ¿no? A eso se refiere con chivo expiatorio, ¿no? Alguien que se le carga las injusticias, chivo expiatorio, al que se le carga esas injusticias. No sé, me dejo entender, hijo. Sí, Miss, ya la entendí. Ok, listo. ¿Alguna duda adicional, chicos? Ninguna duda. Ok, perfecto. Entonces me alegra que estemos clarísimos con el tema. Voy a darle unos minutos para que me desarrollen las preguntas. Ya, te voy a dar unos minutos para que desarrollen las preguntas. Y será pues, a ver, son 8 preguntas, 8 minutos. Ya 1 minuto por cada pregunta. La vas respondiendo y ahorita yo te voy a decir las alternativas de estas preguntas. Ya, chicos, unos 8 minutitos. Vamos, respondemos las preguntas propuestas en el boletín.
Muy bien, chicos, ¿cómo vamos? Ok, vamos a iniciar ya con las preguntas. A ver, la 1, ¿cuál han marcado en la 1, chicos? La de mis. Bien, bien, bien. 1D, ¿verdad? Y cuenta lo que ha pasado, un poco de lo que ha llegado él a pasar en sus aventuras, ¿verdad? Eso ya lo dice él, y no, en lo que viene a ser el aturdido en la isla de los Feacios. Ok, se despierta, pues ahí vemos a un Ulises que se despierta en un lugar extraño, después de la furia de Poseidón, y ahí se encuentra con Alcino. Muy bien, 1D. 2, ¿qué ha marcado en la 2? 2E, muy bien, te dice, Odiseo, después de enfrentar diversos contratiempos, finalmente regresa a su patria gracias a la ayuda de el rey de los Feacios, pues, ¿no? Después de vengarse los pretendientes, el héroe es probado por su leal esposa, la reina de Ítaca. Muy bien, 2E, 2E, 3, ¿qué ha Eso me pegó marcado porque en no la lo he leído. 3? Marcamos, ¿cuál hemos marcado en la 3? 3. Me dijo. Eso se cree que todo eso me lo pone para el- No tengo el 23, pero es el presidente de ese presidente. Sigue mi corazón por el desdichado que lleva un A ver, punto de los escucho por ahí anuncios. alguien leyendo. A ver, ok. A ver, 3. ¿Cuál es la respuesta de la 3? A ver, vamos a analizar la 3. Como los dos calladitos, creo que por ahí hay algunas dudas. A ver, dice, ¿qué tema de la epopeya homérica Odisea se aprecia a partir de la lectura del siguiente fragmento de la obra? Dice, y le contestó luego la diosa de ojos brillantes Atenea, pero es por el prudente Odiseo por quien se acongoja mi corazón, por el, por el desdichado que lleva ya mucho tiempo lejos de los suyos y sufre en una isla rodeada de corriente donde está el ombligo del mar. La isla es boscosa y en ella tiene su morada una diosa, la hija de Atlante. La hija de este lo retiene entre dolores. A ver, si hablamos de retener, ¿quién lo tenía cautivo ahí? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando que lo tiene cautivo. Claro, estamos hablando de Calipso, ¿no? Y Lamentos trata continuamente de hechizarlo con suaves y astutas razones para que olvide de Ítaca. Pero Odiseo, que anhela ver levantarse el humo de su tierra, prefiere morir. Y, ahí tenemos el y ni aun así se te conmueve el corazón olímpico. Es que no era grato, Odiseo, cuando en la amplia Troya te sacrificaba víctimas junto a las naves. Acá podemos ver a alguien. ¿Quién intercede? ¿Quién es esa diosa que intercede por Odiseo? ¿Quién intercede? Ah, tenemos a una Atenea o no. Ya está. Tenemos a una Atenea. Ahora, acá, por ejemplo, estamos viendo a una Atenea que está manifestando, pues, que Odiseo está lejos de su casa, que está sufriendo en Ojigia y que, pues, que él anhela estar nuevamente en su hogar. Ahora, chicos, pregunto, si anhela estar en su hogar, ¿a qué hace referencia? Pues está haciendo referencia a el amor que está teniendo Odiseo por su pueblo.
¿no? El deseo de retornar, porque eso era lo que él quería, retornar a Ítaca. Entonces, si él quería retornar ese deseo de volver, ¿por qué se da? ¿Por qué se da? El amor. El amor, claro que sí. Ahí estamos hablando del amor a la patria que expresa el héroe griego, ¿no? Que la gana de regresar, de volver justamente por ello, ¿no? Por extraña, anhela su patria. Entonces la 3 viene a ser la A, 3A. Vamos con la 4. ¿Qué han marcado en la 4, chicos? ¿Qué han marcado en la 4? La B. 4B, muy bien. A ver, dice, astuto sería trapacero el que te aventaja en toda clase de engaños, por más fuera un dios el que tuviera delante. Desdichado, astuto, que no te hartas de mentir. Es que ni siquiera en tu propia tierra vas a poner fin a los engaños y las palabras mentirosas que te son queridas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la astucia y el ingenio de Odiseo, que son pues habilidad. Recordemos que lo que destaca aquí más que la valentía y la fuerza, se va a destacar la astucia de Odiseo, ¿verdad? Frente a las adversidades que tiene que pasar para poder sobrevivir. Entonces, aquí estamos hablando pues de el héroe emplea pues este ingenio que va a tener para poder sobrellevar todas sus adversidades. Muy bien. 4B. 5, chicos, 5. ¿Qué ha marcado en la 5? C. 5C, muy bien. En el desarrollo de la tragedia, los integrantes del coro, quienes reciben la denominación de coreutas, se ubican en la orquesta, espacio circular del teatro y, muy bien, eran considerados testigos o copartícipes de la suerte del héroe, ¿no? Recordemos que los coreutas eran aquellos que se encargaban de realizar pues todas las partes cantadas, ¿no? Y eran pues los séquitos del dios Dionisio, que eran testigos pues de la suerte del héroe trágico, por lo mismo que cantaba. Muy bien, 6. Para terminar, vamos cerrando. 6, chicos. Luego de La leer este E. fragmento, a ver, ¿qué me decimos por acá? Tenemos a un Edipo, a La un E de enano. Creonte y a una Docas. Ajá, muy bien. Aquí, por ejemplo, uno de los aportes que va a dar Sófocles va a ser pues la importancia del diálogo gracias a la presencia del tercer actor. Pues recordemos que él es el que aumenta de 2 a más actores. Muy bien, 6E. 7, chicos, 7. A ver, ¿verdad o falsedad según Edipo Rey? Al inicio de la obra, La D, Miss. la D, a ver, vamos a ver. Al inicio de la obra, los tebanos recuerdan cómo fue la muerte del rey Layo, ¿recuerdan esa muerte? F. Falso, ¿no? Ellos estaban preocupados por la crisis, ellos querían, el inicio es la crisis del pueblo, nada que ver, falso. ¿Verdad? Estamos hablando de la peste que tuvieron que enfrentar. 2. Creonte descubre cuál es el motivo de la peste en Tebas a través del oráculo. A ver, en esta parte de la historia, F. chicos, porque por ahí hay algunas dudas, ¿ya? En realidad aquí sí se da esto. ¿Por qué? Porque Creonte va junto con Edipo y quien hace la pregunta al oráculo es Creonte, ¿ya? Tengamos en cuenta ello. Creonte es el que cuestiona al oráculo si realmente qué era lo que estaba pasando, qué generaba la crisis. Entonces, él va a ir descubriendo cuál fue el motivo de la peste. Es decir, Creonte descubre que el motivo de la peste es la presencia del Layo, del asesino de Layo, perdón, en la ciudad, ¿no? Cuando ha sido castigado. Entonces tenemos falso, tenemos verdadero. Vamos con la 3. Edipo interroga a Tiresias buscando dar con la identidad del asesino de Layo, ¿verdadero o falso? ¿Habla con Tiresias o no? Verdadero. Claro, pero recuerden que lo trata mal.
lo trata feo, ¿no? Entonces, por eso Tiresias se resiente, no le dice nada, no solamente le dice que el asesino estaba en el palacio y en Tebas. Ok, tenemos ahí verdadero. Y por último, ya, al final el culpable recibe su castigo. Debe quedarse ciego y ser afrentado. O sea, al final, si bien es cierto, Edipo se queda ciego, pero es afrentado, las personas van encima de él, es afrentado. No, No. ¿Cuál es el final? ¿Dónde va Edipo? lo destierran. Ah, muy bien, Edipo es desterrado. Entonces tenemos falso, verdadero, verdadero, falso. Respuesta viene a ser aquí la A. 7A. Muy bien. Y por último, 8. ¿Qué podemos deducir de lo que se está hablando? Tengo un Edipo. Dice, decías que él afirmó que unos ladrones le habían matado. Si aún confirma el mismo número, yo no fui el asesino, pues no podría ser uno solo igual a muchos, pero si dice que fue un hombre que viajaba en solitario, está claro, el delito me es imputable, ¿no? Está hablando de lo que había pasado. Yocasta, ten por seguro que así se propagó la noticia y no es posible desmentirla de nuevo, puesto que la ciudad no oyó sola, lo oyó, y si en alguien aparte del interior relato, ni aun entonces mostrará que la muerte de Layo se cumplió debidamente, porque Loxias dijo expresamente que se llevaría a cabo por obra de un hijo mío. Sin embargo, aquel infeliz nunca le pudo matar, sino que él mismo sucumbió antes. ¿Qué podemos deducir aquí? A ver, estamos hablando de un... ¿Edipo está seguro todavía en esta parte del diálogo de su inocencia? ¿Está completamente, perdón, seguro de que es culpable? ¿Está completamente seguro o todavía no? A ver, ¿qué dicen ustedes? Todavía no está seguro, ¿cierto? Ya. Si no está seguro todavía, tiene duda porque dice, no, si ha sido en grupo, no he sido yo. Pero si he estado solo, si dice que el personaje ha estado en solitario, entonces sí soy. Ahora, si todavía tiene esas dudas, si todavía él y Yocasta están hablando sobre esta duda, ¿qué se puede deducir? La incertidumbre. Claro, ahí estamos hablando de la incertidumbre de Edipo, de saber si cumplió o no cumplió ese destino, ¿no? Si es culpable o no de la muerte de Layo, ¿no? Y ahí está generando la incertidumbre, pues, de su destino, si es o no es. Bien, chicos, entonces, hasta aquí quedamos en la sesión del día de hoy, ¿bien? Y ya nos estamos viendo ya la próxima sesión del próximo lunes. Más bien les agradezco por la comprensión del día de hoy. Voy a ver si puedo ingresar ahora con la cuenta del tutor para evitar este inconveniente, porque con su cuenta he podido ingresar perfectamente. Voy a tratar de ver esta parte de la solución técnica para ya no tenerlo, ya chicos. Bien, ¿alguna duda adicional? ¿Dudas? Ninguna, por lo que veo. Bien, hijos, cuídense entonces. Que tengan una linda semana. Nos estamos viendo. Profesora. Cuídense, buenas noches Chao, con Hasta luego, todos. profesor. buenas Nos noches. vemos. Gracias, Luis. Hasta luego. Buenas Adiós, noches. adiós. Adiós, adiós.